La historia inicia en una sala de tribunal repleta de personas que esperan el comienzo de una audiencia importante. El ambiente está lleno de murmullos, ansiedad y curiosidad por parte del público presente. En la primera fila se encuentran 5 policías uniformados, los acusados principales del caso. Estos policías no se ven nerviosos ni preocupados, al contrario, se ríen y bromean entre ellos como si fuera un día común. Los oficiales están siendo juzgados por crímenes graves, entre ellos abuso de poder, corrupción y violencia policial. A pesar de la seriedad del caso, los acusados están completamente confiados en que saldrán libres. El capitán Ramírez, líder del grupo, se burla de la situación y cuenta anécdotas de cómo siempre han evitado castigos. Afirma que los jueces son fáciles de manipular y que los testigos usualmente se echan para atrás por miedo. Los demás policías lo escuchan atentamente y asienten entre risas, mostrando su desprecio por la justicia. Uno de ellos comenta en voz alta que, después del juicio, celebrarán con una gran fiesta. Otro muestra en su teléfono una foto de la cena lujosa que ya tienen planeada para esa noche. Creen firmemente que el fiscal no tiene pruebas sólidas para incriminarlos. No se tomaron el juicio en serio y ni siquiera contrataron abogados competentes. Piensan que todo será rápido y que pronto volverán a sus casas como si nada hubiera pasado. Mientras ellos celebran anticipadamente, una mujer entra en silencio al tribunal. Lleva un traje oscuro, un maletín negro y una expresión seria y tranquila. Se sienta discretamente en la última fila, observando todo con atención. Nadie en la sala parece conocerla ni sospechar su verdadera identidad. La mujer saca una libreta y comienza a tomar notas detalladas sin levantar sospechas. Aunque pasa desapercibida, en realidad es la directora del FBI, quien ha estado investigando a estos policías en secreto y ha venido a exponerlos en el momento adecuado. La jueza entra con autoridad a la sala del tribunal, marcando el inicio formal de la audiencia y provocando que todos los presentes se levanten respetuosamente. Hace sonar el mazo de madera y exige silencio y orden mientras se preparan para escuchar los argumentos del caso. El fiscal se pone de pie con firmeza y comienza a leer los cargos oficiales en voz alta, sin titubeos. Se exponen acusaciones graves contra los 5 policías, sobornos, amenazas a testigos, alteración de pruebas y abuso de poder. A pesar de lo serio de las acusaciones, los policías continúan mostrando una actitud confiada y burlona. La jueza, con experiencia, nota su comportamiento soberbio y se da cuenta de que no se toman el juicio en serio. Uno de los oficiales llega incluso a bostezar descaradamente, demostrando falta total de respeto por el proceso. El fiscal comienza a mostrar pruebas, fotografías comprometedoras, audios y documentos legales. Sin embargo, los abogados defensores intentan desacreditar todo, diciendo que es información falsa o sacada de contexto. En medio de la tensión, la mujer del traje oscuro que estaba sentada al fondo se levanta y camina con decisión hacia el frente. El público la observa con atención, preguntándose quién es esa mujer que interrumpe un juicio tan importante. La jueza la detiene de inmediato y le exige que se identifique antes de permitirle hablar. Con calma, la mujer saca una placa oficial dorada del bolsillo interno de su saco. Se presenta con voz firme, su nombre es Elena Vargas y es nada menos que la directora del FBI. El anuncio sacude el ambiente del tribunal, la seguridad de los policías comienza a desmoronarse. El fiscal, aunque sorprendido, la reconoce y le permite tomar la palabra. Elena coloca su maletín sobre la mesa del tribunal con movimientos lentos y seguros. Saca una carpeta llena de evidencias secretas recolectadas durante una investigación encubierta. La información incluye videos grabados en secreto, conversaciones telefónicas interceptadas y testimonios de víctimas bajo protección. Por primera vez desde que comenzó el juicio, los policías dejan de sonreír y sus rostros se tornan pálidos por el miedo. Elena comenzó a leer en voz alta los nombres de las víctimas que habían sido silenciadas por los policías corruptos. Cada nombre representaba una historia de abuso, dolor y miedo que por fin salía a la luz.
Luego mostró una grabación en la que uno de los oficiales amenazaba a una madre si denunciaba el maltrato a su hijo. En otro video, el capitán Ramírez recibía un sobre lleno de dinero en un callejón oscuro. El silencio en la sala era total, todos escuchaban con atención y sorpresa. La jueza se acomodó en su asiento, mirando con el ceño fruncido a los acusados. Uno de los oficiales intentó levantarse para hablar, pero la jueza le ordenó que se sentara. Elena no perdió el ritmo y mostró un informe interno donde se explicaba cómo los policías manipulaban las cámaras de vigilancia. Las grabaciones eran claras y no dejaban espacio para excusas o dudas. Incluso se incluyó una conversación entre dos oficiales donde decían que nadie los tocaría porque tenían amigos poderosos. El fiscal intervino para confirmar que las pruebas eran legítimas y obtenidas con orden judicial. Los abogados defensores guardaron silencio, sabiendo que no podían contradecir esa evidencia. En ese momento, el público empezó a murmurar, asombrado por todo lo que se estaba revelando. Algunos familiares de las víctimas comenzaron a llorar, emocionados por ver que por fin se hacía justicia. Elena mantuvo la calma en todo momento, con la voz firme y la mirada recta. Dijo que el FBI llevaba más de un año investigando el caso sin que los acusados lo notaran. Agradeció a los ciudadanos que tuvieron el valor de hablar a pesar del miedo. También explicó que, gracias a esa ayuda, lograron destapar una red de corrupción muy profunda. El rostro de los oficiales mostraba ahora preocupación, enojo y desesperación. Todo lo que habían ocultado durante años estaba ahora expuesto frente a todos, y no había forma de escapar. La jueza pidió una breve pausa para revisar toda la nueva información presentada por Elena. Mientras tanto, los policías se miraban entre ellos, sin saber qué decir ni cómo reaccionar. El capitán Ramírez apretaba los puños con fuerza, furioso por haber sido descubierto. Uno de los oficiales más jóvenes bajó la cabeza, avergonzado de haber participado en todo. Los familiares de las víctimas aprovecharon el receso para acercarse al fiscal y agradecerle su trabajo. Algunos también se acercaron a Elena, dándole las gracias por no rendirse y seguir investigando. Elena sonrió con humildad y dijo que solo estaba cumpliendo con su deber. Cuando se reanudó la sesión, la jueza habló con voz más firme que antes. Dijo que nunca había visto pruebas tan claras en un caso de corrupción policial. Aseguró que tomaría cada detalle en cuenta para emitir una decisión justa y responsable. Luego le preguntó a Elena si había más elementos que quisiera compartir. Ella respondió que sí y entregó una lista de nombres de otros oficiales involucrados que aún no estaban presentes. La jueza pidió a los agentes del tribunal que salieran de inmediato a detener a los mencionados. En menos de 10 minutos, varios policías nuevos fueron escoltados dentro de la sala, con rostros de confusión y miedo. El público miraba en silencio, sorprendido por la rapidez con la que todo se estaba desarrollando. Los abogados defensores pidieron hablar en privado con sus clientes, pero la jueza lo negó rotundamente. Dijo que era claro que habían intentado engañar al tribunal y no merecían trato especial. Elena tomó asiento junto al fiscal, sabiendo que ya nada podía detener la verdad. Los oficiales, antes tan seguros, ahora estaban acorralados, sin apoyo y sin salida. Por primera vez, la justicia parecía más fuerte que la corrupción. La jueza ordenó que todos los oficiales presentes fueran puestos bajo custodia inmediata. La sala del tribunal se llenó de murmullos mientras los guardias esposaban a los acusados. Algunos intentaron decir que eran inocentes, pero ya nadie les creía. La directora del FBI observaba la escena con seriedad, pero también con alivio. Sabía cuánto tiempo y esfuerzo había costado reunir cada prueba. Había escuchado muchas historias de familias que habían perdido la esperanza. Pero ese día, la verdad salió a la luz y la justicia comenzó a actuar. Uno por uno, los policías fueron retirados del lugar mientras el público los miraba en silencio. Ya no había risas, ni bromas, ni rostros confiados, solo vergüenza y miedo. La jueza agradeció a Elena Vargas por su valentía y por no rendirse ante la presión.
También agradeció al fiscal y a los ciudadanos que se atrevieron a hablar. Dijo que este caso marcaría un antes y un después en la historia del país. El público se puso de pie y comenzó a aplaudir con fuerza. Algunas personas lloraban, otras sonreían con emoción y muchas se abrazaban. Elena sintió un nudo en la garganta, pero se mantuvo firme como siempre. Sabía que aún quedaba mucho trabajo por hacer, pero este era un gran comienzo. Cuando salió del tribunal, la gente se acercó a saludarla y a pedirle una foto. Ella aceptó con humildad, dejando claro que no lo hacía por fama, sino por justicia. Mientras el sol comenzaba a bajar, una nueva esperanza crecía entre la multitud. Ese día, los corruptos cayeron y una mujer valiente recordó al país que nadie está por encima de la ley. Días después del juicio, la noticia se volvió viral en todo el país y en muchas partes del mundo. Las imágenes de los policías corruptos esposados recorrieron todos los noticieros y redes sociales. La gente hablaba de Elena Vargas como una heroína moderna que no tuvo miedo de enfrentar la verdad. Escuelas, oficinas y familias comentaban sobre el valor que se necesita para luchar contra el poder mal usado. En varias ciudades se organizaron marchas pacíficas en apoyo a la justicia y contra la corrupción. El gobierno inició una revisión completa del sistema policial para evitar que algo así se repitiera. Muchos otros oficiales que antes se sentían intocables empezaron a renunciar por temor a ser descubiertos. La directora del FBI fue invitada a dar charlas en universidades, academias y programas especiales. En cada discurso, recordaba que el poder debe usarse para proteger, no para abusar. También animaba a los jóvenes a nunca callar cuando vean algo injusto. Las familias de las víctimas recibieron apoyo legal y psicológico para comenzar de nuevo. La jueza del caso fue felicitada por su firmeza y honestidad en todo el proceso. El fiscal recibió una medalla al mérito por su trabajo limpio y valiente. Elena, por su parte, volvió a su oficina en silencio, sin pedir aplausos ni reconocimientos. Sabía que la lucha contra la corrupción no termina con un solo caso. Cada día llegan nuevas denuncias y cada día hay alguien esperando justicia. A pesar del cansancio, ella se sentía fuerte porque sabía que su trabajo hacía la diferencia. Desde ese juicio, más personas se animaron a denunciar abusos sin miedo. La historia de ese tribunal no fue solo sobre castigo, sino también sobre esperanza y cambio. Y así, la verdad venció al miedo, gracias a una mujer que se atrevió a decir, ya basta. Pasaron varias semanas desde aquel juicio histórico que cambió el rumbo de muchas vidas. Elena Vargas seguía trabajando con el mismo compromiso, ahora más inspirada que nunca. En su escritorio tenía una carta escrita a mano por una niña de 12 años. La niña decía que quería ser como ella cuando creciera, valiente, justa y fuerte. Esa carta la emocionó más que cualquier premio o reconocimiento oficial. La colgó en la pared de su oficina como recordatorio de por qué hacía lo que hacía. Cada mañana, al verla, recordaba que su lucha no era solo contra criminales, sino a favor de los inocentes. Las redes sociales estaban llenas de mensajes de apoyo y gratitud por su trabajo. Gente común comenzó a confiar más en las instituciones y a creer nuevamente en la justicia. Algunos policías honestos dijeron sentirse motivados a limpiar la imagen de su uniforme. El nuevo director de seguridad del país prometió colaborar directamente con el FBI. En muchas escuelas se habló de Elena como ejemplo de ética y valentía. Programas juveniles fueron creados para enseñar a los niños sobre derechos y deberes. Elena fue invitada a uno de esos eventos y habló con un grupo de estudiantes. Les dijo que nunca dejaran que el miedo ganara y que siempre buscaran la verdad. Al terminar, varios niños corrieron a abrazarla, diciéndole que ella les había dado esperanza. Esa noche, al llegar a casa, Elena miró al cielo y respiró profundo. Sabía que no todo estaba resuelto, pero había dado un paso importante. Mientras el país dormía, ella seguía planificando nuevas acciones para proteger a los inocentes. Porque mientras existiera injusticia, siempre habría alguien dispuesto a combatirla. Una mañana,
Elena recibió una llamada inesperada desde una ciudad pequeña del norte del país. Era una joven oficial de policía que quería contarle algo importante. Le dijo que en su comisaría había comportamientos sospechosos y abusos ocultos. Temía hablar porque su jefe estaba involucrado y tenía mucha influencia local. Elena la escuchó con atención y le pidió que no perdiera la calma. Le prometió que el FBI enviaría un equipo discreto para investigar la situación. Días después, varios agentes llegaron al pueblo y comenzaron a trabajar en silencio. Descubrieron documentos, grabaciones y hasta escondites con dinero ilícito. Con esa información, se pudo arrestar a varios funcionarios corruptos del lugar. La joven oficial fue protegida por el Programa Federal de Testigos. Gracias a su valentía, muchas personas de ese pueblo recuperaron la confianza en la ley. Elena volvió a visitar la ciudad y se reunió con la joven denunciante. Le dijo que su decisión había salvado muchas vidas y que era un ejemplo para el país. Las dos caminaron por la plaza central, donde los vecinos la saludaban con respeto. En una pared, alguien había pintado un mural con la frase, "La verdad no se esconde". Elena se detuvo a mirarlo, emocionada por el mensaje que representaba su lucha. Entendió que cada acción, por pequeña que fuera, podía causar un gran cambio. Al despedirse, le regaló a la joven oficial una medalla del FBI por su valentía. La joven la recibió con lágrimas en los ojos, prometiendo seguir luchando por la justicia. Y así, una nueva historia de esperanza nacía, guiada por el ejemplo de quienes no se callan ante la injusticia. Un año después del juicio, se organizó un evento nacional para celebrar el avance de la justicia en el país. El acto se llevó a cabo en la capital, con la presencia de líderes, estudiantes, policías honestos y ciudadanos comunes. En el centro del escenario había una silla vacía con una placa que decía, "Para quien defiende la verdad sin miedo". Todos sabían que esa silla era simbólica, en honor a personas como Elena Vargas. Cuando ella entró al lugar, el público se puso de pie y aplaudió durante varios minutos. Elena, vestida con su traje oscuro de siempre, caminó con humildad y tomó asiento entre la gente. No quería protagonismo, solo quería ver cómo el país seguía cambiando. En el evento se contaron historias de personas que habían decidido hablar y actuar gracias a su ejemplo. Un joven estudiante leyó un poema que escribió inspirado en su historia. Una madre contó cómo su hijo ahora soñaba con ser agente del FBI para proteger a los demás. La emoción se sentía en el aire, como si todos compartieran el mismo deseo de un país más justo. La jueza del caso anterior también subió al escenario y habló sobre el poder de la verdad. Agradeció a todos los que, como Elena, habían hecho posible un nuevo comienzo. Luego, la invitaron a subir al escenario para unas palabras finales. Elena respiró profundo, miró al público y dijo, "No fui yo sola. Fue cada persona que eligió no guardar silencio". Recordó que la justicia necesita de todos, del valiente que denuncia, del juez que escucha y del ciudadano que no se rinde. Al terminar, entregaron una réplica de la placa simbólica a una niña de 10 años que había enviado una carta de apoyo. Todos aplaudieron mientras la niña sonreía orgullosa, sosteniendo la placa entre sus manos. Elena miró a su alrededor y comprendió que su misión no había terminado, pero que ya no estaba sola. La verdad seguía viva, creciendo en cada rincón donde alguien decidía hacer lo correcto.